¿Cómo estamos, señores, señoras, señoritas, hijas del reino? Ya, gracias a Dios, ya estamos aquí de nueva cuenta, con el permiso del Señor que nos permitió regresar y regresar con bien. Por allá todavía andan mi hija y mi suegra, andan por allá por la sierra de Oaxaca, pero nosotros pudimos llegar antier llegamos, que le avisé al Víctor que ya habíamos llegado con bien de unas situaciones allá en Oaxaca que estamos haciendo y que de repente no nos permiten tener los tiempos que quisiéramos tener. Más que nada, señores, yo les ofrezco una sincera disculpa porque no puedo estar los tiempos que les he prometido, los tiempos que les he dicho que podamos compartir. Pues allá, como excusa, podría yo poner que ya en la sierra de Oaxaca no hay señal. Esa podría ser mi excusa, pero podría moverme a otro pueblito, ¿verdad? Donde si hubiera señal, nada más que allá ando haciéndome loco. Bueno, pues también le quiero dar las gracias a Víctor, que muy amablemente él, muy conscientemente, muy con las ganas de servir a nuestro Dios Todopoderoso, que el lunes nos dio la clase, ¿no? Y pues qué bueno, Víctor, te agradezco infinitamente. Dios te va a agradecer, te agradece, Víctor, te va a bendecir, te va a conceder los anhelos de tu corazón. También muchas gracias a todos ustedes, señores, que siguen pendientes, que preguntan todo esto, porque eso es lo que nos da ánimos para seguir, ¿sale? Bueno, entonces, como ustedes saben, hoy es miércoles, hoy es la clase de apologética. ¿Qué clase es? Por ahí si me informan, creo que es la clase número 8, ¿no? La clase número 8 de apologética. Ya la habíamos dejado abandonada. Bueno, recuerden que en las clases de apologética, vemos cómo presentar defensa de nuestra fe. Ese es, y lo ideal, a veces lo ideal es que a veces podamos responder, ¿cómo se llaman? Las preguntas que nos hacen las personas que no son creyentes o de otras sectas o de otras religiones, de otras creencias, de otras fe, sin utilizar muchas veces la Biblia. Ese es el propósito principal de la apologética, porque como no creen en Dios, mucho menos creen en la palabra de Dios, pero hay manera de responderle a todos. Bueno, como saben, también ya tiene varias clases que iniciamos con el tema de Dios, que era Dios, que hicimos 5 preguntas. Por ahí, si alguien me puede decir cuáles son esas 5 preguntas, bueno, pues se los agradecería mucho. Pero en realidad, como sé que ahorita están todos ocupados, como sé que están haciendo cosas, como sé que pronto se van a conectar, bueno, les voy a informar. La primera, empezamos a ver el tema de Dios, que les dije que era muy amplio, muy extenso, en el cual podíamos, pasarnos mucho tiempo y nos faltaría vida para aprender de Dios. De hecho, en la eternidad nosotros vamos a aprender de Dios, vamos a seguir aprendiendo de Dios. Esa es la gran ventaja, que vamos a tener clases particulares de Jesucristo, de Dios, del Espíritu Santo, de los apóstoles. Eso va a ser muy bonito, que podamos estar todos aprendiendo cada día más y más del Señor. Sí, aquí, señora Patricia, bienvenida, gracias a Dios por su vida. Qué bueno que está usted aquí. Gracias por las bendiciones, gracias por apoyarnos, así que faltamos, señora, ya les expliqué. Bueno, ahí ahora que pueda retornar al video, ya les expliqué por qué he faltado tanto. Yo espero en Dios que ya se haya acabado mi trabajo por allá y que ya estemos aquí pendientes, ¿no? Bueno, muchas gracias, señora Patricia. Que Dios bendiga su vida y su familia. Bueno, entonces les decía, cuando empezamos a verlo, el tema de Dios en apologética, hicimos 5 grandes preguntas. ¿Cómo era Dios? Los argumentos. Bueno, ya nos dimos cuenta que Dios, al ser omnipotente, puede ser lo que Él quiera, pero Dios es espíritu. Sí, Dios es un espíritu. Luego vimos que hay maneras de demostrar la existencia de Dios sin utilizar la palabra de Dios, sin utilizar la Biblia, ¿no? Vimos 4 grandes argumentos, que es el moral, el del diseño, el cosmológico
por ahí acuérdenme, es el argumento del diseño, el argumento cosmológico, el moral y el antropológico. Esos fuimos que los vimos, esos fueron los que vimos, perdón. Y en la última clase vimos por qué Dios a veces permite el mal, ¿no? Cuando nos preguntan, bueno, si existe Dios, ¿por qué permite el mal? Y cuando somos creyentes que nos cambian la pregunta, cuando nos dicen, bueno, si, ¿por qué si ya confío en Dios? ¿Por qué a veces me pasan cosas malas? Ya vimos, esa clase nos dedicamos a contestar esa pregunta y ya vimos que a veces Dios permite el mal, pero para producir un mayor bien. Esa es la gran ventaja que tenemos a veces el que Dios nos pasa por pruebas, Dios nos pasa por desiertos, en el que a veces Dios permite que aparentemente nos sucedan cosas malas, pero nos estamos dando cuenta de que ese mal va a ser un mayor bien. Y nos faltan 2 preguntas por responder. Hoy vamos a responder la 4ª pregunta que les hice. A ver si se acuerdan. Bueno, como no tenemos tiempo, les voy a decir cuál fue la pregunta que hicimos. La 4ª pregunta que hicimos es, ¿en verdad Dios lo puede todo? Esa fue muchas veces esa es una pregunta que los que no creen en Dios nos hacen, los que desconfían de la Biblia, los que desconfían del cristianismo nos dicen, ¿cómo es posible que Dios pueda hacer todo? Bueno, hoy vamos a tratar de responder esa pregunta. Primero que nada, tenemos que ver, a ver, si yo les preguntara en este momento cuáles son las cualidades de Dios, inmediatamente todos, la gran mayoría, me van a decir que Dios es omnipresente, omnisciente y omnipotente. Bueno, omnipresente quiere decir que Dios está en todos lados, en todo momento. Dios está en todos lados, en todo momento. Eso lo vamos a explicar bien a detallito así en las siguientes clases de apologética. La segunda dice que Dios es omnisciente, lo sabe absolutamente todo. Y hoy vamos a tratar un poquito ese tema, que Dios lo sabe todo. Y la última que siempre ponemos es la que Dios es omnipotente. ¿Qué significa omnipotente? Omni significa todo y potente significa poder. Que Dios tiene todo el poder, absolutamente todo el poder, ¿no? Y entonces por ahí nos dirían, ok, para nosotros los creyentes, ¿cómo nos damos cuenta? Así, inmediatamente nos damos cuenta de que Dios tiene todo el poder. ¿Cómo nos damos cuenta de eso? Bien fácil. Nosotros como seres humanos, cualquier ser humano, cualquiera, desde el más inteligente en este mundo hasta el que apenas está aprendiendo algo, todos, absolutamente todos los seres humanos, incluyendo hombres y mujeres, todos los seres humanos, para poder hacer algo, para poder construir algo que necesitamos herramientas, es más, necesitamos las manos, ¿sí? Eso es lo que necesitamos. Antes que nada nosotros necesitamos herramientas y necesitamos manos. ¿Y qué es lo que necesita Dios para hacer las cosas? ¿Qué nos dice Génesis 1:1? Simplemente Dios habló. Dios habló y se creó absolutamente todo. Absolutamente todo se creó. No hay nada de lo que vemos que no haya sido creado por Dios. Ahí se ve una parte del poder de Dios, que simplemente habló, dijo Dios, hizo y fue hecho. Con su pura palabra lo hizo el Señor, con su pura palabra. No necesitó moverse, no necesitó tronar dedos, no necesitó hacer movimientos mágicos, alguna herramienta, no, simplemente el Señor habló y fue creado todo. Nosotros como creyentes ya estamos totalmente convencidos de eso, de que Dios dice. Por ahí hay un versículo, déjenme ver si se los encuentro. A ver, aquí se los voy a encontrar. Ya lo tenía, dice... Está en números... ahí está, en números 23:19. Dice... bueno, no quiero darles ese ahorita. Dice, quiero... Ay, ¿dónde está? Por aquí lo tenía. Es en Malaquías. Sí.
busquen por ahí en Malaquías, ¿dónde está Malaquías? Híjole, ya lo perdí el versículo, pero dice aquí en Malaquías. Bueno, miren, dice, por ejemplo, hay un versículo que está en Job 42:2 y que dice, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Ahí Job está reconociendo la omnipotencia de Dios. Ajá, ahí se ve. Dios lo sabe absolutamente todo. Eso tiene que ver con la omnisciencia. Ajá, pero también en su omnipotencia Dios lo sabe absolutamente todo. Pero aquí la gran pregunta es, ¿de verdad Dios lo puede todo? Así. A ver, si ustedes están ahí por ahí pendientes, por favor pregúntense ustedes. ¿Dios lo puede todo? ¿Dios lo puede todo? ¿Creen que Dios lo pueda todo? Hace ratito, bueno, mi esposa sí, ¿cómo se llama? Sí se la sabe, ¿no? La quise agarrar en curva con esa pregunta, no, pues me dio una clase ella. Ajá. ¿Qué es lo que no puede hacer Dios? ¿Qué es lo que no puede hacer Dios? Miren, alguna vez en una conferencia que estaba yo escuchando, estaba un señor dando su clase. Sí, antes, no sé si esta pregunta todavía la hayan oído ustedes por ahí, pero es una pregunta, es como un torito, por así decirlo, es como un buscapié, es como, ¿cómo decirles? Es como, ¿cómo se diría? Es así como que, a ver, ¿no? Rafita, bienvenido, Dios te bendice, qué bueno verte, mi hermano. Espero que ya tengas listo el tema, ¿eh? Ya me lo vas a dar una clase, Rafita. Dios te bendice. Bueno, entonces les decía, ¿hay algo que Dios no pueda hacer? Así, ustedes piensen, ¿hay algo que Dios no pueda hacer? Recordemos que Dios es omnipotente y la palabra omnipotente significa que lo puede absolutamente todo. Lo puede absolutamente todo, ¿sí? Entonces, ¿ustedes creen que hay algo que Dios no pueda hacer? Sinceramente. De hecho, la palabra sí menciona cosas que Dios no puede hacer. Pero yo quiero que ustedes se pregunten, ¿qué es lo que no puede hacer Dios? ¿Qué es lo que no puede hacer Dios? Ajá. Miren, la pregunta que le hicieron al conferencista, obviamente fue una persona que estaba preparada. Y le dijo, ok, si Dios lo puede todo, Dios podría crear una piedra que no fuera capaz de levantar. Sí, capisci, ¿entienden? O sea, si Dios lo puede todo, Dios podría hacer una piedra que él mismo no pudiera levantar. ¿Qué responderían a eso? Bajo el argumento de que Dios lo puede todo. ¿Qué significa que Dios lo puede todo? Que tiene todo el poder. Pero entonces este cuate preguntó, ¿Dios podría hacer una piedra que él no pudiera levantar? A ver, imagínense eso, ¿no? A ver, vamos a imaginarnos, Dios tiene el poder de hacer estrellas. Sí, ustedes saben que el sol es una estrella. Y ahora que fui al campo, aquí en la ciudad ya se ven una, dos estrellitas con suerte, ¿no? Pero en el campo se ve impresionante el montón de estrellas que hay. Entonces, cada una de esas estrellas, bueno, hay estrellas que comparadas con el sol es una caniquita al lado de una de esas estrellas. Imagínense el poder necesario para crear una de esas estrellas. Entonces vuelvo a la pregunta que le hicieron esa vez a esta persona. ¿Dios podría crear una piedra que él mismo no pudiera levantar? ¿Qué responderían a eso? Bueno, primero que nada, hay cosas que Dios no puede hacer. ¿Qué es lo que no puede hacer Dios? Ir en contra de su propia naturaleza. Eso es lo que no puede hacer Dios. ¿Qué es ir en contra de su propia naturaleza? Dios es justo, Dios es noble, Dios es santo. Entonces, bajo esas cualidades, Dios no puede mentir. Dios no puede mentir. Todo lo que Dios declara es verdad. Todo lo que Jesucristo declaró es verdad. Todo lo que dice el Espíritu Santo es verdad. Esa es una de las cosas que Dios no puede hacer. Dios no puede mentir. ¿Qué otra cosa
no puede hacer Dios. ¿Qué otra cosa no puede hacer Dios? Dios no puede pasar por alto el pecado. Uh-huh. Él no puede. Rafita me decía la última vez que nos vimos, oye, ¿hay algún pecado que Dios no pueda perdonar? Sí, el pecado no confesado. Así sea, y acuérdense que para Dios no hay medias tintas, no hay pecados ni chicos ni grandes. Ajá, para Dios el pecado es pecado. Entonces Dios no puede dejar por alto el pecado. Uh-huh. Si te robaste 10 pesos o si te robaste 125 millones de pesos, para Dios es lo mismo, es pecado. ¿Qué tienes que hacer? Confesar ese pecado. Eso es lo que te corresponde. ¿Por qué? Porque Dios no puede pasar por alto el pecado. Iría en contra de su naturaleza santa. Sí, ya llevamos dos cosas que Dios no puede hacer. Uh-huh. ¿Qué otra cosa se imaginan que Dios no puede hacer? Y de aquí viene algo bien bonito que los va a preparar para responder. ¿Qué es lo que Dios no puede hacer? Dios, bueno, entre muchas cosas que Dios, bueno, no muchas, me refiero a que Dios no puede ir en contra de su propia naturaleza. ¿Qué otra cosa Dios no puede dejar de hacer? Dios no nos puede dejar de amar. Esa es otra cosa que Dios no puede hacer. ¿Cómo se demuestra que Dios jamás nos ha dejado de amar? ¿Cómo se demuestra que Dios jamás nos ha dejado de amar? Porque ofreció a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. ¿Qué dice Juan 3:16? Ajá. Ahí se ve el amor de Dios. Dios jamás nos va a dejar de amar. ¿Qué dice la palabra? Dios es el mismo ayer, hoy y siempre y por los siglos de los siglos y en la eternidad. Aquellos que dicen que el Dios del Antiguo Testamento es diferente al Dios del Nuevo Testamento están en un error. ¿Por qué? Porque Dios es inmutable, Dios no puede cambiar. Y aquí viene la otra. Aquí los voy a ir llevando, espero que lo vayamos así entendiendo, que sí hay cosas que Dios no puede hacer, pero es que no puede ir contra su propia naturaleza santa, con su propia naturaleza justa, con su propia naturaleza amorosa. Dios no puede mentir, Dios no puede pasar por alto el pecado y Dios jamás puede dejarnos de amar. ¿Sí? Dios jamás nos deja de amar. Inclusive a veces, cuando se cree que Dios nos está castigando, ¿qué es lo que dice la palabra? ¿Qué es lo que dice la palabra? Dios al que ama, corrige. Ajá. O sea, esa corrección que te está dando es porque te ama. No es porque te odie, no es porque te quiera apartar, no es porque... No, Dios te ama. Y la palabra dice que Dios no quiere que nadie se pierda. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ama a todos. Es parte de su gracia. Acuérdense que cuando hablamos de la gracia como concepto básico de cristianismo, está la gracia común y la gracia salvadora. La gracia común es para toda su creación, para creyentes y no creyentes, para incrédulos y crédulos, para todos. Almita, bienvenida, Dios te bendiga, gracias por estar aquí acompañándome. Entonces, ahí vemos el amor de Dios en su gracia, ¿no? Que nos permite vivir. Ya, tan solo que nos da el aire necesario para poder seguir viviendo. Esa es una cosa que no puede dejar de hacer Dios, que no puede hacer Dios, el dejarnos de amar. Eso no lo puede hacer. Y aquí viene algo. Luego les contesto lo de la roca. Ajá, lo de la roca. A ver, la palabra dice, por ahí hay un versículo, está en Números, no recuerdo, creo que es Números 23, por ahí busquen el versículo. Ajá, hay un versículo que dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Uh-huh. Sin embargo, si nos vamos a Génesis, cuando fue lo del arca de Noé, ¿qué dijo Dios? ¿Qué dijo Dios? Dios dice, me duele en el corazón haber creado al hombre. Ajá, me duele en el corazón el haber creado al hombre. De hecho dice, y se arrepintió de haber creado al hombre. ¿Sí o no? Así dice la palabra.
que Dios se arrepintió de haber creado al hombre. Bueno, ¿qué pasa ahí? Si dice la palabra que Dios no es hombre para que se arrepienta, para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. O sea, Dios no se puede arrepentir, supuestamente. Sin embargo, en Génesis dice claramente que le dolió en su corazón y se arrepintió de haber hecho al hombre. Ok, primero que nada, tenemos que ver ahí, tenemos que ver las traducciones. Ajá. Las traducciones le ponen arrepentimiento. Sin embargo, en las traducciones originales le ponen, por decir una palabra, se conmovió, le dolió en el corazón, se conmovió, se sintió triste de ver que su creación era pura maldad. Sin embargo, acuérdense que Dios no puede dejar de amarnos. ¿Quién era el único justo sobre la tierra en esos tiempos? Era Noé. Si Dios de verdad, miren, esa pregunta se contesta bien sencilla. Si Dios de verdad se hubiera arrepentido de haber hecho al hombre, no estaríamos aquí presentes. No estaríamos aquí presentes. ¿Por qué? Porque nos hubiera destruido a todos. Absolutamente a todos. Más, a lo mejor ni habría universo, porque Dios hubiera acabado con su creación. Entonces, ¿qué pasó? No se arrepintió, le dolió, se conmovió, se entristeció, pero permitió que el hombre siguiera existiendo. Entonces ahí no hubo arrepentimiento. Ajá. Miren, mi esposa me estaba regañando hace ratito porque dice que les quiero enseñar términos muy técnicos. Ajá, términos muy técnicos. En el sentido de que, por ejemplo, miren, nosotros el arrepentimiento lo vimos hace poco como clase en concepto básico de cristianismo. ¿Qué era el arrepentimiento? Que el arrepentimiento era sentir tristeza por haber ofendido a Dios con el pecado. Ajá. Y que teníamos que estar convencidos de que habíamos pecado, que teníamos que tener el conocimiento de lo que era el pecado, pero que teníamos que tener la confianza de que Dios había perdonado ese pecado. Nosotros eso es lo que entendemos como arrepentimiento. Hay una palabra muy técnica, que es antropopastía. Así se llama, así se dice ese concepto, antropopastía. ¿Qué significa esa palabra? Que nosotros como humanos queremos poner nuestros sentimientos y nuestro razonamiento como si fuéramos Dios. O sea, queremos darle nuestros sentimientos, que pensamos que Dios tiene nuestro razonamiento. Y nosotros somos finitos y Dios es infinito. Dios lo sabe todo, nosotros sabemos muy poco. Luego entonces Dios no puede tener nuestros mismos sentimientos. Dios no podemos comprender sus sentimientos. Sus caminos son diferentes de nuestros caminos, dice la palabra. ¿Sí? Lo que nosotros entendemos como amor, como odio, como cólera, como arrepentimiento, como todo eso, lo entendemos como hombres, pero no lo entendemos como lo ve Dios. Por ejemplo, yo no puedo entender la eternidad. Sí, medio lo estoy estudiando, pero no puedo entender la eternidad. No sé qué es la eternidad. O sea, no sé si es un lapso de tiempo, no lo sé. No puedo entender la eternidad. Hay todavía muchas cosas que yo no puedo entender, pero no puedo entender la eternidad. Y Dios la entiende. ¿Por qué? Porque Él es la eternidad. Entonces no me puedo poner al mismo nivel de Dios. Eso es la antropopastía. Que queremos, ni siquiera nosotros nos queremos poner al nivel de Dios, sino queremos que Dios se ponga a nuestro nivel para que Él nos entienda, para que lo podamos entender. Entonces, cuando la palabra ahí dice que se arrepintió, en realidad Dios ni siquiera cambió de parecer. ¿Por qué? Porque seguimos existiendo. Hasta el día de hoy seguimos existiendo. Ajá. Otra cosa más cuando dice que Dios sí se arrepiente. Si nos vamos al libro de Jonás, ¿qué le dijo Dios a Jonás? Ve y dile a Nínive que si no se arrepiente, la voy a destruir en 40 días. Quiero que recuerden muy bien eso ahorita que sigamos. Dios le dijo a Jonás, ve y predica en Nínive que si no se arrepiente, los voy a destruir en 40 días. ¿Y qué hizo Jonás? Ya sabemos que se fue para el otro lado, para el lado contrario, se lo tuvo que tragar un pez, lo tuvo que vomitar en la playa, pero aún así, Jonás, imagínense Nínive,
que era una ciudad que se atravesaba en 3 días. En 3 días se atravesaba caminando la ciudad, una ciudad grandísima, ¿no? Y Jonás se puso a predicar ahí que si no se arrepentían, Dios los iba a destruir. Bueno, los que hemos leído el libro de Jonás, ¿qué pasó? Que cuando el rey se enteró de que andaba el buen Jonás ahí predicando que si no se arrepentían, los iba a destruir. ¿Qué pasó con esa ciudad? ¿Qué pasó con esa ciudad? ¿Qué dijo Dios? Sale. Yo nunca aseguré que los iba a destruir. Yo les puse una condicionante. Les dijo, si se arrepienten los perdono. Ajá. ¿Y qué pasó? Que el rey ordenó que todos se arrepintieran de sus pecados, que todos se cubrieran de ceniza, que todos entraran en ayuno. Hasta los animales pusieron en ayuno en el libro de Jonás. ¿Qué dijo Dios? Se conmovió. Imagínense el amor tan grande que nos tiene Dios, que Nínive ya era una ciudad llena de pecado, totalmente llena de pecado. Y aún así, Dios no la destruyó. No es que cambiara de parecer, no es que se arrepintiera. Él les puso una condicionante, se lee en los primeros versículos del libro. Diles que si no se arrepienten, los voy a destruir. Caso contrario en Sodoma y Gomorra. Dios ya había tomado la determinación de destruirlos por el pecado que se había cometido ahí. ¿Y qué pasó? Que ahí fue el regateo de Abraham con Dios. Y aun cuando había un justo, recuerden que estaba Lot en la ciudad de Sodoma. ¿Qué hizo Dios? Dios ya tenía la firme determinación. Ahí sí dijo, las voy a destruir. Ajá. ¿Qué pasó? Mandó a los ángeles, sacó a Lot, a sus hijas y a su esposa. Y entonces sí, los ángeles destruyeron la ciudad. Cayó fuego del cielo y destruyó la ciudad. Ahí sí Dios no les puso una determinante, no les dijo arrepiéntanse, no. Ya era tanto el pecado que Dios dijo, la voy a destruir, y la destruyó. Ahí lo podemos ver. Otro ejemplo de cuando dice que Dios se arrepintió. Déjenme recordar otro ejemplo donde dice, ahí recuérdenme si ustedes saben otro donde dice que Dios se arrepintió. Ya vimos el de Génesis y ya vimos el de Nínive. Bueno, por ahí se encuentra otro ejemplo, me avisan. Pero entonces ahí se ve la inmutabilidad de Dios. Tanto ama Dios a su creación que hasta el día de hoy seguimos existiendo. Si Dios de verdad hubiera dicho, voy a destruir a mi creación, nadie estaría aquí de nosotros. Goyito, qué bueno verte. Dios te bendiga, Goyito. Qué bueno que estás aquí. Por favor, mándame un mensaje si ya tienes celular, porque desde cuando quiero platicar contigo. Le dije al buen Víctor que me enviara tu número de celular, pero no sé si ya tengas. Qué bueno verte. Dios bendice tu vida, Goyo. Gracias. Entonces, es lo que les decía. Dios no es ¿cómo le...? El arrepentimiento de Dios, el supuesto arrepentimiento de Dios no es el arrepentimiento de nosotros. Nosotros sí nos arrepentimos de hacer el mal, Dios perdona nuestro pecado y nos da la salvación. Pero Dios no es que se arrepienta, o sea, la traducción está mal, se conmueve. Más bien es como ver por el otro lado. Es de decir, híjole, los amo tanto que no les voy a hacer nada. Pero cuando Dios toma una decisión, por ejemplo, vámonos al caso del rey David. Ya vimos, cuando Dios decidió que iba a destruir a Sodoma y Gomorra, sacó a Lot y destruyó las ciudades. Otro ejemplo bien claro, bien clarito de que Dios cuando toma una determinación, ya no se puede hacer nada. A ver, todos conocemos al rey David. Ajá. ¿Cómo? ¿Hay alguien que no ha oído hablar del rey David? Bueno, ¿quién fue David? David fue el rey más grande que pudo haber tenido Israel. David fue como que, no quiero decir el consentido de Dios, pero ya lo dije, fue como que el orgullo de Dios, ¿no? Así, no sé, yo de los grandes hombres, no sé si Moisés o David estén en primer lugar, no lo sé, ¿no? Elías, todos ellos, pero yo creo que alguien que fue muy, muy amado por Dios, muy, muy amado por Dios, fue David. Y si leemos desde Samuel hasta Reyes y un poquito de Crónicas, nos vamos a dar cuenta de cómo era David.
cómo muchas veces desobedeció a Dios. Ujú. Cómo, cómo era, híjole, yo creo que David como persona cuando esté allá, arriba con él, sí, sí digo, híjole Señor, ojalá, me quieras tanto como a David que a todos nos quiere igual, ¿no? Pero, bueno, ahí les voy a dejar que lean Samuel, Reyes y un poquito de Crónicas para que vean cómo era el buen David. Ajá. Pero, ¿qué le dijo Dios a David? ¿Qué le dijo Dios a David? Ajá. Exactamente, Almita, muchas gracias. Es más, Dios dijo de David, es un nombre conforme a mi corazón. Imagínense cuánto quería David el Señor. Imagínense cuánto quería David, ¿no? Que decía es un nombre conforme a mi corazón. Y si leemos la historia de David, ay, sí, todos dicen ahí, no, el rey David, uy, quería ser como David, uy, no sé qué, ¿no? Pero leemos la vida de David y decimos, achis, 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 ¿por qué lo quiso tanto, no? Bueno, pues miren, ¿qué le dijo Dios a David? De tu descendencia, voy a firmar un trono, a sentar, a establecer un trono para toda la eternidad. ¿Y de dónde desciende Jesucristo? Del linaje de David, tanto de María como de José. Los dos son descendientes de David. Y Dios le dijo, de ti va a salir la simiente que va a reinar por toda la eternidad. Víctor, bienvenido. Víctor, muchas gracias por estar aquí. Te amo en el amor de Cristo. Muchas gracias por apoyarme, Víctor. Que Dios te siga bendiciendo mucho. Gracias, no te pude hablar, no tengo crédito el día de hoy, bueno, luego te explico, pero qué bueno verte, Víctor, qué bueno que estás aquí presente. Entonces imagínense, a David le prometió, le dijo, le hizo un pacto con él, de ti va a salir la descendencia en el cual va a estar, el trono para toda la eternidad. Y Jesucristo desciende, humanamente desciende del linaje de David. Sí, tanto de María como de José. Si ustedes se van a Lucas y a Mateo y ven la genealogía, los dos descienden de David. Los dos descienden de David. Y ahí sí Dios dijo, de ti va a salir la simiente eterna. Y no cambió. Esa es la inmutabilidad de Dios. Tanto la destrucción de Sodoma como la destrucción como la promesa hecha a David, se ve la inmutabilidad de Dios. Se ve la inmutabilidad de Dios. Entonces, ahora volvemos a lo mismo. Volvemos a la pregunta básica. Hay cosas... A ver, Víctor, tú que llegaste tarde, dime si Dios es todopoderoso. Por favor, ponlo ahí en los comentarios. Si hay algo que Dios no pueda hacer, yo estoy seguro que tú me vas a responder bien. A ver, dime si hay algo que no pueda hacer en lo que sigo con la clase, pero ponlo ahí en los comentarios, Víctor, por favor. Entonces ya vimos, la inmutabilidad de Dios tiene que ver con la omnipotencia de Dios. Ajá. Que Dios todo lo puede. Sí, Dios todo lo puede. Ajá. Dice Diana, bienvenida. Dios bendiga tu vida, tu unión con el Rafita. Muchas gracias. Ansío conocerte en persona. Tanto mi esposa como yo queremos conocerte en persona y bendecir su unión. Dice Rafael. Sí, ya, mira, qué listo eres, mi Rafita, ya lo habíamos dicho eso, que dejarnos de amar no puede. Pero bueno, ya le diste la respuesta al Víctor, ya nos exhibiste. Bueno, sí hay cosas que Dios no puede hacer, pero esas cosas son las que van en contra de su naturaleza. Yo les preguntaba hace rato, bueno, cuando hicieron esa pregunta que decían, hay una... Dios podría crear una roca tan pesada que él mismo no pudiera levantar. La respuesta es no. ¿Por qué? Porque Dios no puede dejar de ser lógico. Es como decirle a Dios, hazme un triángulo de dos lados, ¿sí? O haz un soltero casado. Eso es imposible. Eso es imposible. Aunque para Dios nada es imposible, tampoco Dios va a ir en contra de su lógica, en contra de su naturaleza. A ver, no le veo el caso preguntar si Dios pudiera ser una roca tan fuerte que no pudiera levantar. Eso es como no lo sé, es como un reto.
hasta es una pregunta como que fuera de lugar. Sí, es como preguntarle a Dios, hazme un triángulo de 2 lados, ¿no? Señora Edith, bienvenida, Dios bendice su vida, qué bueno verla. Ajá. Entonces, sí hay cosas que no puede dejarnos que hacer, que Dios no puede dejar de hacer. Ajá. Pero son cosas que van en contra de la lógica y exactamente, Víctor, dame el versículo, Víctor, de que Dios no puede mentir. Sí, sí está la palabra, Víctor. Lo dice claramente la palabra que Dios no puede mentir. Ujú. Pero entonces sí hay cosas que Dios no puede hacer. Son incoherencias. Exactamente, Rafael. Son incoherencias. Es como si a ti, Rafita, te dijeran, Rafita, ¿podrías dejar de respirar 3 horas porque necesito aire? O sea, no, ni que fueras Aquaman, o no lo sé, ¿no? Un marciano, yo creo que hasta los marcianos algo han de respirar. Pero eso es algo ilógico, totalmente ilógico. Es como, no sé, cosas ilógicas, ¿no? Incoherencias. O sea, ¿qué son ese tipo de preguntas? Pero aún así, tenemos que tener la obligación, exactamente, tenemos que tener la obligación de responder, acuérdense, con paciencia y humildad. Les iba a decir, como me dice mi esposa, con paciencia y humildad, ¿no? Pero no, nosotros tenemos que responder con paciencia y humildad y la verdadera victoria es llevar a las personas a los pies de Cristo. Entonces, sí hay cosas que Dios no puede dejar de hacer, no puede dejarnos de amar, no puede mentir, no puede dejar pasar por alto el pecado. Hay unas cosas más por ahí en la palabra que ustedes ojalá estén leyendo, ojalá estén leyendo. Víctor, ¿me vas a alcanzar? Yo me quedé en el día 21, no he podido continuar, Víctor, pero ahí vamos, ahí vamos. Entonces, así hay cosas que Dios no puede hacer. ¿Dios se arrepiente? No, Dios no se arrepiente. ¿Por qué? Porque no es humano. Si Dios es Dios, si cuando Dios dice, hace, dice la palabra. Dios dice y no hará, dice la palabra, dice Job también ahí. Yo te conozco que todo lo que declaras es verdad. Sí, todo lo que Dios declara es verdad. Entonces, si Dios dice una cosa, dice, Dios no es hombre para que mienta ni... Sí, ese está en Números 23:19, Víctor. Pero hay uno está en Efesios, en Hebreos y en Juan, donde dice específicamente Dios no miente. Dios no miente, ¿sí? No se arrepiente porque Él es perfecto. Todo lo que Él hace es perfección. Todo lo que Él hace es perfección. Si dicen por ahí, es que la palabra dice que Dios se arrepintió de haber hecho al hombre, de haber hecho la creación. No. Tienes que ver el contexto. Tienes que ver la traducción original. ¿Qué pasó ahí? Dios se sintió triste. Le dolió en su corazón ver el pecado del hombre. Pero ¿cómo se demuestra de que Dios... Dani, bienvenido. Dios bendice tu vida. Qué bueno que estás aquí, mi hermano. Qué bueno, qué bueno. Estamos orando por ti para que salgas de toda esa aflicción que te está pegando en el corazón. Gracias por tu vida, Dani. Vas a ver que pronto vas a ver el poder de Dios en tu vida. Ya lo estás viendo, pero lo vas a ver con todo. Vas a ver, Dani. Es una promesa de Dios para ti. Bueno, entonces, les decía, Dios no se arrepiente. Cuando Él dice, hace. Cuando Él dice, hace. Lo vemos en la destrucción de Sodoma y Gomorra. Lo vemos en la promesa que le hizo a David. Lo vimos en los pactos. Eso lo podemos ver en todos los pactos que, ¿cómo se llama? Que ha hecho. El pacto abrámico, el pacto davídico, el pacto de Noé. O sea, hay 6 pactos fuertes en el Antiguo Testamento. Y todos han sido respetados por Dios. Todos han sido respetados por Dios. A Abraham le dijo, vas a ser padre de multitudes. Buenas noches, señora Edith. A David le dijo, de tu simiente va a salir el que se siente en el trono eternamente. A Noé le dijo, nunca más voy a volver a destruir la tierra por agua. Y le puso el arco iris. Y el arco iris sigue a la fecha. Jesucristo sigue reinando a la fecha. Abraham sigue siendo padre tanto de musulmanes como de cristianos y de judíos, ¿no? O sea, no hay... Cuando, por ejemplo, que dijo que Dios se arrepintió del mal que le iba a hacer a Nínive, perdón, en realidad, si regresamos a los primeros versículos, es una condicionante. Ahí es una condicionante. Es como decir, si se arrepienten, los perdono. ¿Y qué pasó? Si se arrepintieron. Bueno, dice ahí
en las cuales es imposible que Dios mienta. Lo que hemos buscado refugio, seamos grandemente animados. Ya ves, Víctor, híjole, no, ahora sí, delante de nosotros. Ajá, exactamente. Acuérdate, mi estimado Víctor, que tienes que poner libro, capítulo, versículo y versión. Hebreos 6:8. Vientos, Víctor, vientos, ya con eso, ya con eso. Están las versiones igual, ¿no? Gracias, Víctor, gracias. ¿Ya ves cómo? Ahí vas, Víctor. Bueno, entonces les decía, a Nínive es una condicionante que le dio, Ajá. Si se arrepienten, los perdono. ¿Y qué pasó? Si los perdonó. 70 años después, no quedó piedra sobre piedra de Nínive. 70 años después. Uh-huh. Ojalá, si no lo podemos ver en alguna clase, ojalá me dé el tiempo, ojalá el Señor me dé el tiempo, y que agende mis tiempos, para que podamos por lo menos tener ahí un apuntito de numerología, ¿no? De los números que se repiten tanto en la Biblia, el 7, el 40, el 12, el 3, el 6, bueno, ahí vamos a ver qué es lo que quieren decir esos números. No es cábala, no es nada, son cosas de la palabra, acuérdense, es numerología basada en la palabra, en versículos de la palabra. Ajá. Entonces, Dios es omnipotente y lo puede todo, lo sabe todo, está en todos lados, pero hay cosas que no puede dejar de hacer conforme a su naturaleza y a su lógica, que es no mentir. Dios no puede mentir, Dios no puede pasar por alto el pecado, Dios no puede dejar de amarnos. Ajá. Dios no puede hacer incoherencias, lo dijo muy bien Rafita, no puede hacer incoherencias. A ver, hazme un triángulo de dos lados, hazme un soltero casado, hazme una piedra tan grande que no puedas mover. Son incoherencias, son tonterías, por así decirlo. Sí, yo creo que ahí sí Dios hasta les va a dar una bofetada, y con la espada con la que puso al ángel a cuidar el jardín del Edén, ¿no? Para que se le quite ahí andar preguntando ese tipo de cosas, pero aún así tenemos la obligación de responder. Sí, Dios no hace cosas que no son de acuerdo a su naturaleza y de acuerdo a su lógica, ¿sale? Entonces hoy tratamos de responder la cuarta pregunta, que si Dios lo puede todo. Uh-huh. Ya lo vimos en la clase, ya lo explicamos. Entonces, conforme a esto, nos falta una quinta y última pregunta, que es, si la palabra dice que Dios es uno, de hecho es un Shema judío, Dios uno es, porque hay un Dios Padre, un Dios Hijo y un Dios Espíritu Santo. La palabra es bien clara cuando dice Dios uno es. Sin embargo, también la palabra nos demuestra que Dios es Padre, Dios es Hijo y Dios es Espíritu Santo. Pero eso lo vamos a ver el próximo miércoles, si Dios nos lo permite. Muchas gracias, les comento, muchas gracias por aguantar mis inconstantes asistencias, mis faltas, de que, miren, por motivos de trabajo, que para mí personalmente, yo les digo, he visto la bendición de Dios en mi vida, en el sentido de que, a pesar de que me han cerrado los tribunales, que no me he podido dedicar al trabajo para el cual estudié, he visto la bendición y la provisión de Dios en mi vida. He visto el amor de Dios en mi vida en forma de una esposa maravillosa, que la bendigo día y noche porque su administración es increíble. La amo eternamente. Yo sí quiero estar con ella en la eternidad, porque gracias a ella, a su buen manejo, a sus ideas, a todo, hemos pasado bien estas pandemias. Yo esperaba empezar a trabajar en enero y ya me recorrieron hasta marzo, ¿no? Pero Dios ha puesto habilidad en mis manos, así como Aitofel, para hacer cositas que estamos vendiendo por internet. Hay un pequeño negocio y ahí va jalando, gracias a Dios, no, su provisión no nos deja. Y aún yo le soy sincero. Damaris López, bienvenida. Dios bendice tu vida, ya estamos acabando, pero qué bueno que estás aquí. Que Dios te siga bendiciendo mucho. Entonces les decía, yo como pequeño testimonio, sí, créanme, sí me desesperé el año pasado, 8 meses sin trabajar, imagínense, ¿no? Y sí, yo les decía a Dios, ¿qué pasó? No, o sea, sí. Pero nunca, es lo que les decía, muchas veces pensamos que es un mal, y sin embargo Dios nos está haciendo un bien, nos está quitando las asperezas, nos está encaminando a algo mejor,
cuando ya lo vemos así, es increíble lo que Dios hace en nuestra vida. Yo lo único que les puedo decir es que no dejen de confiar en Dios, no dejen de confiar en Dios. ¿Por qué tan rápido va a acabar? Aviéntate una media hora más. Híjole, Rafita, yo por mí encantado, ¿no? Pero ya tenemos 45 minutos, tú llegaste bien tarde. Uh-huh. Por los días que no hubo. Ok, Rafita, mira, ya les estoy dando así un pequeño testimonio en el sentido de que no dejen de confiar en Dios. Dios está con nosotros. A veces pensamos que Dios no nos escucha, que Dios no nos oye, que Dios está escondido, que no, ¿cómo se llama? Que no sentimos respuestas a nuestras oraciones. Que Dios inclusive está en silencio, ¿no? Híjole, yo creo que la gran mayoría de nosotros, a veces buscamos un rincón solo, necesitamos un momento de quietud para poder aclarar nuestras ideas, para podernos poner en orden. Yo creo que yo siento, yo lo veo en mi vida, que Dios muchas veces permanece en silencio porque te está encaminando a un bien, te está encaminando exactamente, te está encaminando a un bien, a algo mejor. Si miren, cuando estaba yo trabajando bien, yo pensaba que con lo que hacía, saber que Él no se arrepiente me da seguridad. Sé que acercándome aún cuando lo ofendí me recibirá. Dios afirma, yo el Señor no cambio. Malaquías 3:6, y aún en estos tiempos su palabra no cambia. Así es. Dice no y es no. Y dice no te faltará y no te falta. Gracias, amita. Dios bendice tu vida. Gracias por estar aquí con nosotros. Entonces, ¿cómo se llama? Yo les decía, muchas veces no vemos ese poder porque Dios te está dirigiendo a algo mejor. Les comentaba, yo cuando estaba trabajando, cuando mi esposa estaba trabajando, pues yo pensaba que con el servicio que daba en la iglesia donde me congregaba y con lo que hacía en Mahanaim, pues me daba por bien servido, ¿no? Y créanme, en ese tiempo Dios me permitió estudiar mucho, me permitió prepararme mucho el Señor. Digo, apenas sea así de Dios, y aún así siento que Dios me dio la oportunidad de estar aprendiendo mucho. Y cuando vino esto de la pandemia, yo siempre había tenido en mi corazón el anhelo de dar este tipo de pláticas, sí, clases, conferencias privadas, conferencias a varones, conferencias a matrimonio. O sea, tenía mucho yo que quería comentarles, quería dar clases, quería enseñar, o sea, pero no me decidía porque decía, me falta tiempo, ajá, tengo una situación difícil. Así es, señora, pero usted confía en Dios, va a ver cómo todo es para bien, señora María. Entonces yo pero siempre estaba, no tengo tiempo, no sé cómo, no tengo el equipo. Yo hasta en eso ponía el pretexto de decir, no tengo el equipo para hacer las cosas, ¿no? Afortunadamente, mi ayuda idónea, con paciencia y humildad, me enseñó que sí tenemos el equipo, que sí tenemos los tiempos, ¿sí? Que de me servía a veces quedarme ahí en la sala a leer si no compartía lo que leía, si no decía lo que leía. Entonces, ella fue la que me impulsó, bueno, Dios utilizó a mi esposita para impulsarme a hacer esto. Y créanme, señores, se los digo de corazón. Al principio yo sí decía, no, ojalá y tengamos cientos de espectadores y miles y que lleguen a millones. Sí lo decía. Pero ahora que Dios trata conmigo, me dice, van a estar los que tienen que estar. Vas a tener los que tienes que tener. Porque yo no te puse ahí para gloria tuya. Yo te puse para que me des gloria, honra, alabanza y poder al que es todopoderoso, al único digno de recibirla. Entonces, toda la gloria, toda la honra, todo el poder, toda la alabanza, se la tenemos que dar a Dios. Yo se la doy a Dios.
Si Dios dice 20 es suficiente, con 20 estoy más que feliz. Yo me paso una vida predicándoles, enseñándole a 20 personas. Si Dios dice 1,000,000, 1,000,000 de personas, y yo le voy a seguir dando gloria y honra a Dios. Sí, porque yo no estoy aquí porque yo quiero, porque me la sé. Yo estoy aquí para honrar y glorificar a Dios. Esa es la meta de todas las clases de nosotros. No estamos aquí para ganar, no estamos aquí para sorprender, no estamos aquí para demostrar. Estamos aquí para darle gloria y honra al único que es digno de recibirla, para vivir una vida de alabanza a Jesucristo, para demostrar que nosotros como hijos de Dios no somos unas personas a las que nos lavaron el cerebro, no somos unas personas que tenemos una fe ciega, somos unas personas que tenemos una fe razonada, que estamos seguros de lo que creemos, que nada nos mueve. La palabra dice que ni vientos ni tempestades, yo le agrego que ni nieve ni granizo ni nada de lo que nos hace falta nos va a separar del amor que es en Cristo Jesús. Y por muy difícil que sea la situación, por muy difícil que se vea complicada, sabemos que la mano de Dios, que el poder de Dios, que la presencia de Dios está con nosotros y que nunca, nunca nos va a dejar. Eso es lo que tenemos que estar seguros, que si tardamos en comprenderlo, bueno, lo vamos a comprender en algún momento, que a veces no la vemos. No se enojen, no se desesperen, no se depriman. Dios está con nosotros en cualquier situación. Hace como una semana platicaba yo con mi esposa que si después del tormento llegará la paz, las cosas y las situaciones siempre pasan por un propósito. Gracias, Rafita. A Rafita, a Víctor, yo les platiqué cómo era mi vida anterior, antes de conocer a Cristo, y por todo lo que pasé, y yo sé que ahí Dios estuvo conmigo. Todas las cosas feas que me pasaron, todas las cosas malas, todas las situaciones que pasé, que yo provoqué, yo sé que Dios estuvo conmigo. ¿Por qué? Porque tenía un propósito para mí. Así como para todos nosotros tiene un propósito, para todos ustedes tiene un propósito. Así Dios es bueno y amoroso con todos. Ahora, yo eh, yo estoy aquí platicándoles, dándoles una clase, pero no soy yo, no es mío esto, no es mío esto. Si en algún momento, señora Patricia, usted, Dios pone palabra en su corazón, Dios pone palabra en su mente y en su boca, con todo el gusto del mundo, avíseme. Oye, ¿qué crees? Hay un testimonio que quiero dar, hay una plática que me gustó mucho y se las quisiera compartir. Anímense, Rafita, estúdiale. Dices tú, jamás había leído tanto. Y lo que te falta, mi hermano, una vez que entres en ese anhelo de conocer a Dios, no para. ¿Qué dice uno de los profetas? Es como un carbón que puso en mi boca y no quiero parar de hablar. Cuando empiezas a estudiar de Dios, cuando empiezas a estudiar de Cristo, cuando empiezas a estudiar la palabra, hay algo que ya no te deja, hay un fuego en tu corazón que ya no te deja, que ya no quiere que pares, que sigas aprendiendo. Y ese mismo ardor en tu corazón ya no es una fe loca, una fe así que quieres convertir a todos. Ya es una fe razonada, en que por eso es que prefiero escuchar a la gente que leerlo yo. Sáquese, tú ya tienes que leer los temas que te di, porque tú ya tienes que dar un tema. No, Diana también, si en algún momento tienes tú así, que Dios haya dicho, siento que aprendo más, ok, Rafita, pero ahí tú sabes, por las buenas, por las malas, ¿eh? Dianita, si algún día tienes un tema que quieres compartir, alguna situación, con todo el gusto del mundo, agarras, me dices, oye, ¿sabes qué? Pues, ¿cómo ves si hoy pudiera dar una plática yo, o me apoyas, o me apoyan? Por supuesto, claro que sí, todo tiene que estar cimentado en la palabra. Señora María Edith, no sé por qué canijos no podemos conectarnos en el video, pero también, señora, usted si el día que usted diga, yo me aviento, Goyo, Juanito, Víctor, si ustedes ven el video, el primer video de Víctor, lo ven ustedes así como que, ¿no?
Ven el segundo y ven a un Víctor seguro, así, seguro el Víctor, así, ya. Ven el video del lunes, ven el video del lunes y ven a un Víctor ya seguro, a un Víctor con la confianza que le da Dios. Ven a un Víctor que ya se está soltando, que Dios ya está destrabando su lengua para dar esos mensajes. Así todos nosotros. O sea, es muy como dice Rafita, preferimos escuchar. Pero acuérdate, Rafita, lo que dice Mateo 28. Nuestra obligación es ir a predicar el Evangelio, que lo que escuchamos no solo lo vivamos, sino que lo llevemos a los demás. Que si te vas a encontrar con oposición, por supuesto. ¿Qué dice la palabra? El mundo nos aborrece. ¿Por qué? Porque ya no somos del mundo. Pero no se preocupen, dice Jesucristo. ¿Por qué? Porque yo he vencido al mundo. Jesucristo ya venció al mundo. La palabra dice que nosotros somos más que vencedores en Cristo Jesús. Entonces no tenemos que tener miedo. Si se van a burlar de nosotros, que se burlen, pero que escuchen la predicación, que escuchen el Evangelio. Si se van a reír, si nos van a tirar de locos, si se van a enojar, que lo hagan. Pero que ya se lleven esa semilla en el corazón de lo que es llevar a Jesucristo. Imagínense. ¿Qué dice Juan 17? De todos los que me diste, dice Jesucristo, le está diciendo al Padre, de todos los que me diste, ninguno se perdió más que el hijo de perdición. Está hablando de los apóstoles que le dio. Ninguno se perdió más que el hijo de perdición, Judas Iscariote. Pero Jesucristo ya lo sabía. La vida es un riesgo, dice Víctor, la vida es un riesgo, pero tienes que vivirla, tienes que vivir ese riesgo. Y si tienes a Dios con tu lado, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Sí? Aviéntense ya versículos, aunque no digan así el libro con personas que no creen, así aviéntenselos a ellos, es semilla que se va en su corazón, que se va en su mente. Testifíquenle con su vida, de que digan, uy, qué bonita vida vives, yo no te veo preocupado, yo te veo tranquilo, yo te veo confiado. ¿Por qué? Porque tengo a Cristo en mi corazón. Esa es la verdadera labor de todos, que llevemos la palabra de Dios a todos. Sí, eso es lo que tenemos que hacer. Le estoy pidiendo mucho a Dios, que estoy pasando por algo muy difícil, porque el miedo me está paralizando, y le pido mucho al Espíritu Santo que me ayude a creer. Con fe todo es posible, todo es posible. Con fe todo es posible, no tenemos que tener miedo. Ajá. Entonces, ahorita, a ver, vamos a ver. ¿Quién? ¿A quién? No, este no es. A ver, aquí estás. Vientos, vamos a ver si se puede, vamos a ver si se puede. A ver, ¿quién me cae más mal? Vas a ver, Víctor, tú siempre te escondes. Vamos a ver a este. A ver si es cierto. Sí, es cierto. A ver, ahí está. Rafita, no te niegues. Rafita, no te niegues. Te estoy viendo, Rafita, que no te quieres agregar. Órale, lo único que vas a hacer es aventarte una oración. Híjole, ¿no quieres, Rafa? Mírenlo. Órale, Rafa, agrégate. Vas a ver, Rafa. Vamos a ver, nadie quiso. Bueno, y la señora Edith siempre quiere y a ella no se puede agregar. Aquí tenemos a uno. Vamos a ver si este sí quiere. Vamos a ver si este sí quiere. El otro día sí él quiso. ¿Sí? ¿Por qué no me llega? Nada, Viten, sí. Sí, creo que a lo mejor soy yo. A lo mejor soy yo que tengo que hacer algo. Tampoco se puede con el buen Goyo. Bueno, bueno, vamos a hacer algo. Vamos a hacer algo. Yo quiero que todos ahorita, yo quiero que todos no solo escuchen la oración. Estamos viendo que nuestra hermana en Cristo, la hermana Edith, no sabemos por qué situación está pasando, pero es una situación difícil. Entonces vamos a orar todos por la señora Edith. Sale, Padre, en el nombre de Cristo, te alabamos y te bendecimos, Señor. Te reconocemos a ti con el único señorío y poder. Sabemos que tú haces las cosas imposibles, sabemos que tú lo puedes todo, que tú lo sabes todo y que tú lo haces todo, Señor. Estás presente en todo lugar.
Sabemos, Señor, que tú has puesto, que no le has puesto una prueba. Quizás, Señor, sea una trampa de Satanás, quizás sea un problema de la vida. Pero nuestra hermana, la señora María Edith Rivas, está pasando por momentos de aflicción, Señor. Te pedimos, por favor, que confortes su corazón, que le ayudes, que la sanes, que la salves, que le muestres todo tu poder en su vida, Señor, que la levantes, que tú, Señor, declares sobre ella la bendición, que ella sepa que confiada en ti, Padre, todo va a salir bien, que cualquier situación difícil que tenga, tú estás con ella y que no nos das una prueba de la cual no tengamos fuerza para resistir, que tú nos pasas por desierto, Señor, pero vas como una columna de fuego y como una nube con nosotros acompañándonos, que jamás, jamás al entregarnos a ti nos has dejado solos. Por favor, Padre, en este momento difícil que está pasando, dale la claridad, la inteligencia, la sabiduría necesaria, la fe necesaria, Señor, para saber que tú la vas a sacar adelante. Cualquier problema que ella tenga, Señor, sácala, levántala, enaltécela, Señor, para que tu poder se glorifique en ella, porque tu poder, Señor, se glorifica en la debilidad. Te pedimos, Señor, que la levantes, que la lleves a lugares altos y que la saques de esa situación por la que está pasando. Yo, Señor, te pido personalmente que bendigas a todas estas personas que están viendo el video, Señor, que bendigas la vida de Víctor, de Dani, de Goyo, de Rafita, que bendigas a la señora Patricia, que bendigas a la señora María, que bendigas a Dianita, que bendigas a mi esposa, Señor, que los bendigas con toda bendición celestial. Que la promesa del número 6, Señor, que esa bendición sacerdotal se haga realidad en ellos, que nunca escasee el alimento, que sus bodegas estén llenas, que su agua siempre esté limpia para beber, Señor, que el fruto de sus manos se multiplique, que tú, Señor, nos des la inteligencia, el poder, la sabiduría para transmitir tu mensaje, Señor. Que nosotros sigamos comprendiendo que somos solamente siervos e inútiles de ti, Señor, porque solo hacemos lo que podemos, no hacemos nunca más. Queremos ser herramientas en tus manos, Señor, para predicar el Evangelio y que nos lleves, Señor, contigo a la eternidad, que podamos estar contigo, Señor, confiados en que hicimos todo lo posible por hacer nuestro trabajo y que al llegar tú al cielo, Señor, nos recibas y que nos digas que estás orgulloso de cada uno de nosotros. Gracias, Señor, por la provisión que nos das diariamente, por la salud que nos das diariamente, porque nos has mantenido alejados de toda peste, de toda enfermedad, porque tú no has permitido que ningún espíritu inmundo toque nuestra casa, Señor, porque nos das un sueño tranquilo, nos das un descanso tranquilo y aún todavía nos das momentos de ocio, Señor, para poder disfrutar de nuestras familias. Gracias, Señor, te alabamos, te bendecimos, te damos gloria y honra y que tú siempre estés con nosotros. Te damos gracias, mi Dios Padre Todopoderoso, te damos gracias, mi Señor Jesucristo Salvador, y te damos gracias, mi Señor Espíritu Santo. Bendito sea por siempre y para siempre. Amén. Bueno, pues muchas gracias, señores. Ahora sí, el viernes estoy con ustedes, ya no tengo que salir a ningún lado. No se me va a caer el internet. Dios, no se nos va a caer el internet. Dios va a hacer que estemos aquí ya siguiendo, ya seguir aprendiendo. Ya tengo muchos videos atrasados que no he subido a YouTube, ya los voy a subir, ya voy a empezar a trabajar, no solo en este tipo de videos, ya les vamos a poner por ahí un versículo diario y lo mejor de todo, explicado. Víctor se comprometió, pero ya ven cómo es el Víctor, ¿no? Entonces, vamos a tratar de subir diariamente un versículo diario y explicado. No solamente el versículo, sino que lo expliquemos. Ajá. Y si ustedes lo quieren subir, con todo el gusto del mundo, entre más, mejor. Así también ya me voy a poner a trabajar en documentos para que temas así que veamos que son difíciles, ya los tengan ustedes en papelitos, que los impriman y los estén leyendo. ¿Sale? Pues muchas gracias, señores. Dios los bendiga y nos vemos el viernes, si Dios nos lo permite. Bendiciones para todos.